Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Ezequiel por Héctor Hernández en la iglesia en Salamanca, Guanajuato. El libro de Ezequiel, capítulo 17. Alegoría de las dos águilas. Joaquín, o también llamado Jeconías, traiciona a Nabucodonosor y es llevado al exilio donde muere. Este oráculo no tiene fecha, pero es probable que sea entregado en algún momento entre las fechas dadas en el sexto y séptimo año del exilio de Joaquín, en el 592 al 590 a.C. Nabucodonosor pone sitio a Jerusalén en el 587 a.C. y saca a Sedequías del trono en el 586. Para más detalles sobre la muerte de Sedequías, pueden revisar Segunda de Reyes 24 y 25 y también Segunda de Crónicas 36, así como Jeremías 52. Ezequiel presenta un enigma, o más precisamente una fábula, una historia que transporta elementos del mundo real al mundo de los animales y las plantas. El contexto de fantasía distancia la historia de la realidad, lo que permite que la fuerza de su mensaje penetre las defensas de una audiencia resistente. El gran águila es el poder imperial de Babilonia representado por Nabucodonosor. El cedro representa el reino de Judá y la dinastía de David que ha permanecido más de 300 años para ese momento. Dice, arrancó el más alto de sus renuevos. La remoción de la rama superior se refiere al exilio y el cautiverio de Joaquín en Babilonia. Los exiliados continúan considerando a Joaquín como el legítimo rey de Judá. Nabucodonosor reemplaza el cedro con la vid, que es mucho más humilde, una referencia a la instalación de Sedequías en el trono de Jerusalén después de la deportación de Joaquín. Nabucodonosor ha hecho mucho por Sedequías, al igual que la vid, tiene un suelo fértil, abundante agua y ha prosperado. La otra águila. El cambio de la vid hacia otra águila representa el cambio de Sedequías en su lealtad de Nabucodonosor a Egipto, resultando que la propia vid es desarraigada y destruida. Un viento solano. En Judá, el viento del este sopla desde el desierto, por lo tanto es caliente y seco, marchitando la vegetación a su paso. El juicio del Señor a través de Babilonia desarraigará y marchitará la línea davídica. Dado que es un acertijo, el significado de la superficie no agota su significado. La vid plantada en perfectas condiciones es también una imagen clásica de Israel, mientras que el águila que se preocupa tan tiernamente por la vid parece describir el cuidado del Señor más que a Nabucodonosor. Esto subraya la analogía entre la rebelión de Sedequías contra su gobernante supremo del pacto y la rebelión de Israel contra el Señor. Si la rebelión de Sedequías contra Babilonia es suicida, como claramente lo muestra la fábula, ¿qué diría eso acerca de la traición de Israel contra su Señor? Aunque las historias del Antiguo Testamento no registran el pedido de ayuda de Sedequías a Egipto, Jeremías lo menciona en Jeremías 37:5 al 11 y también en el 44:30. Una de las cartas de Laquis, escritas en pedazos quebrados de tablas de barro en los últimos días del reino de Judá, reporta que un comandante del ejército fue a Egipto tal vez para pedir ayuda. Los renuevos. La última parte del capítulo le da a la fábula un giro inesperado. La Biblia a menudo usa un árbol como símbolo de realeza, particularmente como una figura del Mesías. La rama mesiánica será un nuevo comienzo desde la casa de David. Ezequiel anuncia que aunque la línea actual de David ha llegado a un callejón sin salida en Sedequías, algún día Dios tomará un descendiente de Joaquín y lo restaurará a la monarquía en Judá. Las aves. En lugar de estar dependiendo de otros reinos, aves como las águilas, este espléndido cedro se convertirá en refugio para aves de todo tipo. Este árbol será fructífero de una manera que el primer cedro nunca ha sido. Capítulo 18. La casa de Israel acusa a Dios de injusto mediante un falso proverbio. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías,
tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mía son. El alma que pecare, esa morirá. El exilio no es el resultado de los pecados de una sola generación. Más bien, la desobediencia continua de Israel a través de muchas generaciones, desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, finalmente trae juicio sobre Judá. Dios juzga la culpa acumulada de la nación en los eventos que conducen a la destrucción de Jerusalén. La respuesta de los exiliados es cuestionar la justicia de Dios. El proverbio popular, en efecto, dice: no es culpa nuestra, estamos siendo castigados por lo que no hicimos. Nuestros padres pecaron y nosotros somos los que pagamos el precio. Ezequiel responde enfatizando que Dios trata a cada individuo y generación según cómo se haya conducido. Los exiliados no pueden evadir su culpabilidad, están sufriendo por sus propios pecados. El profeta construye su argumento como un caso de estudio que involucra 3 generaciones consecutivas. Él describe a un hombre justo con un hijo injusto, pero con un nieto arrepentido y justo. Cada uno es medido exactamente según la misma lista de comportamiento moral, y cada uno recibe exactamente lo que merece. Dentro de la lista de pecados que menciona, dice que no come en los santuarios de los montes, en comidas sacrificadas en presencia de dioses paganos en los lugares altos. También menciona que no se allega a una mujer en su periodo de menstruación. La ley prohíbe las relaciones sexuales durante el periodo de una mujer, cuando está ceremonialmente impura. Las emisiones de fluidos corporales hacen que una persona sea ritualmente impura, y el contacto con estas emisiones hace que otras personas también sean impuras. Prestar dinero con interés está prohibido en el Antiguo Testamento, debido a la oportunidad que provee para la extorsión. Los pobres podrían renunciar a un objeto que daban como garantía del préstamo, y sería devuelto, pero si ese objeto es una prenda de vestir exterior, debería devolverse antes del anochecer para protegerlo del frío. Sin embargo, dentro de los hallazgos arqueológicos se encontró un trozo de tabla de barro y registra la queja de un trabajador de campo ante un funcionario de la aldea debido a que su empleador le había quitado una prenda de vestir y se la retuvo. El hijo violento. Tener un padre justo no significa que el hijo injusto escapará del castigo por su pecado. El hijo que transgrede deliberadamente la ley en todas formas, opuesto a la obediencia de su padre. Dios no se permitirá a sí mismo ser una puerta de escape en tiempos de problemas. Él no puede ser considerado como Salvador sin ser recibido también como Señor. El comportamiento externo a menudo revela el corazón de una persona de forma más clara y precisa que lo que hacen sus palabras. A la inversa, tener un padre injusto no traerá juicio sobre un hijo justo. Si Dios juzga a cada generación por sus propios pecados, los contemporáneos de Ezequiel son parte de una generación que está bajo juicio de Dios. ¿Hay alguna esperanza para su futuro? Ezequiel agrega 2 casos más de estudio: personas malvadas que se apartan de sus pecados y personas justas que abandonan su fidelidad. El cambio real es posible si hay arrepentimiento. Por otro lado, aquellos que están en una relación correcta con Dios necesitan perseverar en fidelidad, sin cansarse de hacer lo correcto, como dice Gálatas 6:9. Esta es precisamente la razón por la cual Ezequiel ha sido designado como vigilante para Israel. El versículo 30 dice: por tanto os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Esta es una declaración resumida. El problema fundamental para Israel y para todo el pueblo no es la injusticia de Dios, sino la falta de justicia. La casa de Israel merece por completo el juicio de Dios. El pecado nunca puede tomarse a la ligera en la relación de uno con Dios. Sin embargo, dentro de las solemnes advertencias acerca de la gravedad del pecado y la amenaza que representa, permanece la seguridad de que Dios no desea ni se deleita en la muerte de los malvados. Dios es tan justo como misericordioso, y todos los que se arrepientan encontrarán el camino a la vida. ¿Alguna vez has sentido que Dios es injusto contigo? Si hiciéramos esta pregunta en la iglesia, tal vez nadie se atrevería a admitir que frecuentemente esta idea está en nuestra mente. Sí, creemos que Dios es injusto con nosotros en muchas maneras. Creemos que no merecemos lo que tenemos o lo que nos pasa. Si no somos ricos, pensamos que deberíamos de serlo. Creemos que merecemos mejores cosas, un mejor cuerpo, mejores familias, mejores hijos, mejor salud.
mejores parejas, mejor trabajo. Incluso creemos que si pecamos, merecemos misericordia, que por cierto, esto es una contradicción a la palabra misericordia. Creemos que Dios no debería de tratarnos así, porque no somos tan malos como las otras gentes del mundo. Siempre nos juzgamos con respecto a otras personas, pues muchos cristianos desechan la ley y nunca se han medido con ella. Romanos 3:20 dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero, ¿cómo vamos a ver realmente nuestro pecado si hemos desechado la ley? Esto también se ve reflejado en el evangelismo. Creemos que si somos lo suficiente elocuentes cuando predicamos, si enseñamos la Biblia a nuestros hijos, si oramos por ellos, entonces Dios tiene la obligación de salvar a quien nosotros queramos. Esto muestra dos realidades. La primera, el alto concepto que tenemos de nosotros mismos. No vemos lo que en realidad somos, pecadores que lo único que merecen es el infierno. Y segundo, que no sabemos quién es Dios. Somos idólatras. Aunque ya no adoramos a imágenes de madera, adoramos a un Dios que hemos creado en nuestra imaginación. Un Dios sin autoridad, un Dios injusto, un Dios que no es soberano, sino que necesita nuestro permiso para corregir, hacer o salvar. ¿Crees en el Dios verdadero? ¿Conoces sus atributos? ¿Sabes que si despojas a Dios de uno solo de sus atributos, entonces estás creando un ídolo falso en tu mente? Dios es justo, Dios es bueno, es misericordioso, es soberano. Aquel que realmente lo conoce no solo puede decirlo con la boca, sino también con sus acciones. Esperamos que este video haya sido de edificación y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.